Antes de meternos de lleno en la nota, ¿puedo poner en contexto? Sí. Bueno, para quienes no conocen, porque también salimos en el sur, en Chile. Bueno, Ignacio Char es parte del equipo de Barricada TV, está por supuesto en la parte deportiva, en todo tipo de contenidos, pero hay también una predilección por lo musical con esta banda llamada Patricio Rey y sus Redonditos Ricota, conocida como Los Redondos para los amigos. Sí, Rodri, o sea, yo estoy en Barricada TV por Los Redondos. Es verdad, te acercaste por las líricas que tiene este grupo, que hablan desde la desigualdad, desde un montón de cosas de lo cotidiano, pero siempre desde una poesía barrial, cuasi carcelaria, podemos decir, de lo que se habla cuando uno está con los amigos de juerga en la esquina, que se hablan de cosas banales y también de cosas serias, porque también nos confesamos, nos contamos nuestras miserias, y ahí se escuchan los Redonditos de Ricota de fondo, en algún parlante, en algún celular, y nos parecía interesante invitarte al respecto de un canal que estás llevando adelante, que te está yendo muy bien, un canal de TikTok, ahora nos vas a contar más, llamado El Club de Mantis, donde contás gemas ocultas de Los Redondos. Sí, creo que por supuesto, desde que empezás a escuchar Los Redondos, nadie puede decir que las letras son directamente lineales, ¿no? Entonces, uno se va preguntando qué significa esta frase, este título, este álbum, por dónde va, qué significa esta palabra, ¿no? Muchas veces Los Redondos nos llevan al diccionario, nos obligan a buscarle el significado de unas palabras. Incluso algunas, no sé, por ejemplo, a mí me llevó mucho tiempo encontrar, incluso me encontraba en internet, me costaba entender qué significaba Bayón, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los títulos de uno de los discos, Un Bayón para el Ojo Idiota. Después encontré que era un ritmo musical, pero más que nada por lo que decía el Indio en uno de sus libros. Y bueno, me parece que un poco la iniciativa nace por la necesidad, me parece, de contrarrestar el discurso hater, ¿no? De que las letras no se entienden, que todas hablan de droga. Y creo que un poco eso, está la necesidad como de tratar de ahondar en contenidos audiovisuales, como lo que hacemos en Barricada, pero ya centrados un poco en las redes sociales, en la búsqueda de desandar, de contrarrestar ese discurso, pero aprovechar y poder dar muestras concretas de cada una de esas historias que se van bajando a través de las letras Redondos, que es un abanico muy amplio. El primer disco de 1985, el último en el 2000, ha pasado mucho en la Argentina en el medio, pero creo que también la forma de escribir del Indio nos permite aún hoy agarrar temas de la década del 80 y traerlas a la actualidad con total tranquilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces no se utilizan nombres propios. Digo, cuando uno piensa, no sé, en temas de la Versuit, donde se nombran funcionarios del menemismo, bueno, lo que tienen Los Redondos es que al no nombrar nombres propios, generalmente cuando uno quiere hablar de los climas políticos, posibilita que hoy, con gobiernos sobre todo de derecha, se puedan utilizar canciones de Los Redondos escritas hace 40 años, 30 años, con total actualidad y vigencia. Un fenómeno sin parangones, podemos decir, porque, a ver, es una banda que no ha salido mucho de la Argentina, ¿no? Han cruzado Uruguay, no tiene quizás proyección internacional como otras bandas locales, Babasónicos, Soda Stereo. Y un poco cambió eso con internet, me parece, porque se ha generado también una moda de los streamers que de repente conocen, Indagar, ¿no? sí. Pero bueno, obviamente... Que te llegara a llenar estadios, digo, ¿no? Pequeño, sí. Me abocaba a eso. Pero para quien no conoce, es un fenómeno que no tiene comparación porque, bueno, acá tanto Los Redondos han llenado estadios y después el Indio Solari, como solista, ha llenado lugares de 300.000 personas, ¿no? Y bandas de acá que llevan 30.000, 40.000, bueno, siguen teniendo ese tipo de convocatoria en distintas ciudades de Latinoamérica, pero nunca tanto, ni siquiera acá en la Argentina. Por eso es un fenómeno muy particular. ¿Vos qué querías preguntar? Yo acá solo puedo escuchar, no tengo, porque es una banda que yo no escucho y que, pero no que no escucho, no tengo pero ni idea, o sea cero. Pero algo que me interesa saber, que capaz lo contaste y no me lo acuerdo, ¿cómo llegaste a descubrir esta banda? ¿Cuántos años tenías? ¿Por qué? ¿Cómo?
Empecé primero con los primeros discos que lleva algún familiar tuyo a tu casa cuando todavía no había internet en nuestros hogares. Y empecé escuchando la 25, por ejemplo. Porque tenía mi hermano más grande que llevaba uno de esos discos a mi casa. Empecé escuchando esos hasta que un primo me dijo: ¿a vos te gusta el rock? Tenés que escuchar esto. Bien. Me trajo el disco doble, Lobo Suelto, Cordero Atado. ¿Qué edad? A los 13, 14 años más Uy, o gran menos. edad. Y te arruinó la vida. A ver, que me cambió la vida literalmente, porque claro, después viene internet, viene el Ares, Claro. y ahí empecé a volcar, a descargar uno, otro tema, hasta que fue infinito, ¿no? Hasta tener toda la discografía completa. Enloqueciste. Y directamente, bueno, y ahí nace la primera búsqueda de decir, ¿qué es esto? Una banda independiente, una banda que no aparece en los medios masivos, sin embargo, llenaba estadios y llevaba gente por todo el país. ¿Qué significaba el disco Octubre? ¿De qué habla en tal canción, en tal otra? Existía, me acuerdo, el sitio mundoredondo.com. Ahí ya había los primeros significados de las letras sin que, en general, el indio hablase sobre este significado. Todo cambia y por eso también viene la oportunidad esto de crear contenido con el Club de Mantis, primero en TikTok y ahora este año en YouTube. Porque en el 2019 el indio, de la mano de Marcelo Figueras, creó su autobiografía y ahí van repasando disco por disco e incluso tema por tema. En algunos, o en la gran mayoría, no dice demasiado, pero en otros dan la tecla de qué estaba hablando específicamente y eso me permite a mí no hacer lo que se me ocurre a mí de interpretación, porque eso está lleno también en el mundo de los redondos, sino de agarrar de lo que el indio se explaya para traer esas historias y bueno, y condensar en un producto audiovisual, tener un impacto, pero sobre todo relacionarlo, no cualquier historia, las historias que tienen con la vinculación política de los redondos y la política, algo que parece muy obvio, pero yo lo viví en persona, del indio hablando, tirando alguna frase entre tema y tema y que una persona enfrente mío diga: no, indio, dale, no hables de política. Y la verdad que uno se tiene que reír porque vos decís, pará, estamos hablando de las bandas más políticas de la Argentina. Claro, estabas si no es la escuchando más. sus canciones, pero nunca entendiste de qué hablaban. Pero bueno, suele pasar. Como que Bueno. ni siquiera necesitaba un análisis tan profundo, tipo una obviedad absoluta. La música, obviamente, que permite acercar a todo tipo de ideologías. Y una muy buena banda como es Los Redondos permite también que esto sea de una forma masiva y que incluso haya gente que no comparta las ideologías, por así decirlo, o por lo menos bueno, algunos axiomas básicos que tienen Los Redondos y sin embargo vayan a verlo. Ahora, me parece que sobre todo cuando empiezo a indagar en alguna de las líneas que salen detrás de los temas, de las búsquedas del indio, está sin duda hay una claridad entre ese público que ha seguido a Los Redondos, sobre todo en la década de los 90, con los primeros impactos en la sociedad del menemismo, hasta que se separan los mismos Redondos. Creo que no hay ninguna duda entre esa correlación entre el tipo de público que va a ver a Los Redondos y el que se ve en otras bandas, sin dar nombres propios, pero digo, yo me gustan otras bandas de rock y sin embargo veo esa diferencia entre los que se consideran invitados aún teniendo nada, pero nada es nada. O sea, el mismo tipo que vos ves pidiendo monedas en el tren, yo lo vi llegando a Recital del Indio, no haciendo dedo, que lo lleven entre dos camiones, uno que lo acercó en el auto por la ruta, porque además obviamente recitales que generalmente son lejos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero esos tipos llegaban, eran bienvenidos a ese tipo de shows y Los Redondos tomaron una decisión en su momento de que ese tipo de público vaya al show de Los Redondos. Pero bueno, no quiero quizás irme tan a profundidad con esta línea que me parece muy interesante, que a mí me apasiona mucho, porque creo que Los Redondos es la banda musical, incluso me atrevo a decir, de toda la Argentina, la historia argentina, que más representa a los de abajo. Cuando viajás en el furgón de Sarmiento no están escuchando ni Charlie ni Spinetta, están escuchando Los Redondos, digamos. No, Creo eso- que hay una implicación ahí Eso directa. también estaba pensando, ¿no? Es como es muy masivo y al mismo tiempo los medios masivos lo han tomado como desde el morbo, porque bueno, ha habido, ¿no? Casos de violencia a raíz de tanta masividad, represión y demás, y se quedan con eso, pero nunca se ha mostrado como bandas quizás más afines al establishment, como Soda Stereo,
u otras, no aparece en el documental Rompan Todo, la historia del rock argentino, no aparece, es lo alternativo, y eso también incluso sin ser explícitamente político, están las frases que son siempre medio crípticas, ¿no? Medio que pueden prestarse a diferentes interpretaciones, pero tienen siempre frases que te hacen como pensar en que no todo es lo que parece, no todo es, no sé, a mí una frase puede parecer banal, pero que me gusta de la etapa solista del Indio, dice, los mejores vinos que hay en el súper nunca están. Sí. ¿No? Bueno, ese para mí condensa mucho lo que es Los Redondos, como que todo lo que está dado es lo que te quieren mostrar. Claro. Como que siempre está eso, pero siempre hay algo de costado que uno puede buscar, pero depende de uno. Es como Mirá. lo que sucede en la música hoy, como, ay, no hay bandas nuevas, no. Bueno, hay que buscar, porque antes tenías 2, 3 canales y te pasaban esas 10 bandas y era obvio que no te quedaba otra, que te terminaba gustando. Hoy hay tanta oferta, obviamente que hay un algoritmo que te va a ofrecer lo mismo, pero también requiere que uno vaya a buscar, ¿no? Bueno, hay como todo un halo de eso, ¿no? En su poesía hay grandes frases que han dejado y ya, si te parece, vamos a adentrarnos a las canciones y a las frases y a contar historias. Y dándole, ante ese contexto textual del Indio, mucha gente tendía a menospreciar nuestro público. Pretenden que no pueden entender lo que les estoy diciendo por eso de que mis letras son crípticas. Pero en momentos de claves de la canción soy bruscamente claro, dice el Indio. Puede que el relato no sea simple, la forma en que voy encadenando imágenes, pero cuando llego ahí, cuando digo violencia es mentir o todo preso es político o nuestro amo juega al esclavo, ahí nadie se confunde ni se pierde. Eso es una bandera y así lo entienden. Yo no sé si el público banana de nuestras primeras épocas entendía algo, porque nunca lo vi agitar una puta bandera. Así que no sé quién entendía más y mejor. Los que dicen que las letras son incomprensibles son los que precisamente no quieren que nadie las comprenda. Directo lo del Indio. Y nos metemos en el primero, si te parece. Bueno, vamos a hacer un picadito de canciones y hablar Significados e historias. Bueno, la primera, te digo Pabellón Séptimo. ¿En qué pensás? Pabellón Séptimo, bueno. ¿El tema del Indio? En el tema del Bueno, Indio. pero no voy a hablar de ese tema. Hay otro tema de Los Redondos, muchos años antes, que ya habla de esa historia. De la masacre del Pabellón Séptimo en la cárcel de Devoto, que, bueno, finalmente ahora está en juicio para declararse como delito de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque se trata de presos, entonces los presos no les importan a nadie, y entonces no son delitos de lesa humanidad. Lo que importaban era lo que se vivía con otras personas. Bueno, Toxi Taxi relata la historia de Luis María Canosa, que tenemos ahí en este momento en imagen. Era músico, amigo del Indio en esa época, en la década de los 70. También compartía la banda Dulce Membrillo con los Moura. Y Luis María Canosa es detenido por tener algunas pequeñas sustancias de marihuana. Lo lleva a la policía, termina en la cárcel de Devoto y es uno de los que fallece en la masacre del Pabellón Séptimo, que para quienes no saben, no voy a extenderme mucho, pero los guardiacárceles de ese momento, en plena dictadura militar, inician una discusión con los detenidos. Termina en un incendio, todavía no se sabe provocado por quién, pero probablemente fogoneado, por supuesto, por los policías. Y como están en dictadura, pero además se trataba de presos comunes, directamente cerraron las rejas, dejaron que las personas se quemen vivas, les dispararon a muchos, los que pudieron zafar los murieron a golpes, y allí hubo más de 60 personas asesinadas. Fue tapado durante mucho tiempo, y bueno, el Indio decide en Toxi Taxi contar la historia de Luis María Canosa, por eso lo nombra directamente en el medio de la canción, y bueno, de alguna forma hablar indirectamente de la masacre del Pabellón Séptimo. Había una canción que tenía Luis María con su banda que decía cada día veo menos, por eso es la frase que se utiliza en Toxi Taxi. Escuchamos unos segundos para que vean también la urgencia. La música, vos te das cuenta que no es algo ligero, no es algo alegre, es algo como de dientes apretados, como se suele decir. A ver, escuchemos, ¿te parece 5 o 10 segundos de la música? Escuchamos entonces ahí Toxi Taxi de Los Redondos. Dejamos eso porque si quieren saber más tienen que ir a ver el canal, obvio. Vamos a la segunda entonces.
Sí, vamos directamente ahora al año 1996. El disco se llama Luz Velito, un tema que arranca con aplausos, como estamos escuchando. Se llama Nuotatori Professionisti. Yo te digo ese título. A ver, Karen, ¿qué se te ocurre de qué puede estar hablando? Literalmente es como si nada estuviese... Algo tipo latín, ¿es? Italiano. Italiano. Significa Para que- nadadores profesionales. Nadadores profesionales. Habla de las personas que siempre están a flote, Mm. que nunca se hunden. Porque, viste, cuando te dicen muchas veces, cuando hay crisis económica, a Sí. todos nos va mal, Sí. Sí. todos estamos pasándola mal, Todos nos estamos ajustando un poco. Todos nos estamos esforzando, claro, sí, Bueno, eso es falso. Lo sabemos de Barricada TV, lo militamos todos los días. Eso es Es falso. actual además, porque nos lo dicen todos los días hoy en día. sí. Literalmente el presidente dijo que no se podía aumentar las jubilaciones. Sí, o sea, que para eso había como que recortar los viajes presidenciales. O sea, Bueno, de esa mediocridad o esos hipócritas, digamos, que dicen esas frases, el indio la da vuelta, por supuesto, con este título en la descripción del tema. Vos lo escuchás y es difícil identificarlo más allá de algunas frases que utiliza. Pero bueno, por suerte está su libro para que el indio ahí nos pueda dar un poco más de claridad. Y trae un ejemplo, que es la que se ve ahí en el insert, en la imagen. Un ejemplo que es muy posterior a la canción del año 96. Habla en este caso de una anécdota que trae el indio, justamente él, para graficar de lo que quería hablar. Wall Street, crisis de los bancos, crisis financiera 2008 posterior. Hay unas marchas en Estados Unidos. La crisis de Lehman Brothers, la burbuja inmobiliaria. Hay unas marchas de los indignados de Wall Street, que, bueno, el indio lo dice en su libro, no son los indignados que podemos tener, que podemos tener en Argentina, pero Claro. bueno, Obvio. Eran indignados con café de Starbucks y celular. sí. y ahí los vemos abajo manifestarse. Mientras tanto, arriba, en los balcones, había muchos de estos financieros que siempre están a flote, esos nadadores profesionales, pero que, oh casualidad, estaban brindando con champán y se cagaban de risa de la manifestación que estaba abajo. Y es literalmente... Lo que nos pasa ahora, no me hagas enojar, Nacho. Bueno, Los Toto Caputo y me freno ahí. es que esa es la posibilidad que te da un tema escrito de una manera con personajes que son los que se mantienen a lo largo de la historia siempre salvándose, ¿no? Como si fueran también aquellas 1000 familias argentinas que siempre están salvadas, ¿no? Bueno, habla de eso y ahí cerramos con este tema que hace un poco el quiebre de Los Redondos, lo dejo medio ahí, ¿no? En la etapa Musical. moderna. A ver, escuchemos unos segunditos. Y el sonido se va sofisticando, empiezan las críticas de che, este no es el rock and roll de antes, ves que hay como más producción. La voz está más baja, como para que le cueste a uno escucharla. Bueno, ahí divide las aguas, pero bueno, como les digo, vayan al canal. Vamos al tercer track y a la tercera incertidumbre. ¿Cómo sigue esto? Esto nos vamos ahora a uno de los himnos ricoteros. Oh. Uno de los más escuchados quizás de esta gloriosa banda. Nos vamos a la década del 80. El tema se llama Vencedores Vencidos. Bueno, muchos rápidamente le quieren atribuir a la frase que dijo Lonardi, dictador, del artífice, uno de los artífices del golpe del Hijo de 55. puta en el 55, sí. Exactamente, que dijo esa frase, ni vencedores ni vencidos, como una forma de conciliar. El indio agarra algo de eso, si bien él no dice que lo agarra de ahí, pero bueno, obviamente que es una frase quizás muy, muy conocida, que no nace de ahí, nace de Urquiza. Bueno, no vamos mucho más atrás en el tiempo. Lo cierto es que el indio lo utiliza para decir, y esto tiene que ver con los primeros discos de Los Redondos, que tienen mucho sobre esta idea, esta concepción de que, ok, recuperamos la democracia, año 88, un bayón, hacía unos pocos años que recuperó la democracia, pero ojo, porque los que fueron a golpear a los cuarteles para hacer negocios, o sea, los cuarteles de los militares, y pedir un golpe de Estado en la Argentina para hacer una transformación económica, hoy siguen haciendo esos negocios de la misma manera. Bueno, nosotros éramos ni vencedores ni vencidos, decía el indio, porque habíamos ganado un cierto margen de libertad, pero
las corporaciones seguían cagándose de risa. Y me parece que en un momento donde creo que el rock un poco supo aprovechar, ¿no? Esa libertad que se ganó, ese margen de libertad que se ganó, los Redondos vienen a decir, ok, pero no bailemos todos, festejemos, no hagamos un espectáculo de esto, porque hay un sector social que se la sigue llevando y que es la que se beneficia de esta transformación que inició con la dictadura y que hoy por hoy estamos... Fuerte concepto, ¿no? Porque ¿quién va a cuestionar que la democracia frente a una dictadura es, por supuesto, lo mínimo que necesita la sociedad? Pero decir, no alcanzan solo con democracia, o al menos con ese tipo de democracia, es fuerte. Sí, es fuerte y creo que los Redondos tienen ahí como poner en contradicción a algunos axiomas que estaban muy claros en esa época, ¿no? ¿Qué opinas del cover de Lali? Lali hizo un cover de esto, ¿no? Esas son mis referencias como para que veas de dónde yo vengo. Lali y también Hermética allá en los 90 y mismo Indios, hay una remera de Hermética en un recital de los Redondos y para mí, mientras se conozcan más a los Redondos y sobre todo un tema como este, para mí es todo ganancia. Pero pará, antes de pasar al siguiente, me parece que la música acompaña mucho con esta bronca de la que vos decías. No sé si tenías algo más para decir. No, cerramos ahí para que sí, Parece tiene si intensidad. La intro, los primeros 15, 20 segundos, para quien no conoce, escuche y vea cómo arranca. Y ya con la frase, ahora tiro yo porque me toca. Es como, ahora venimos nosotros. Bueno, y puedo decir un montón de epítetos improperios que no quiero. Blanco, un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores vencidos. Te has jugado mi amor. Temazo, por favor. Este tema es imposible no golpear cosas, no moverse. Tengo una teoría y es que en el oeste es donde más suena el rock, tipo con urbano. Porque sabes que yo que vengo de zona sur, no se escucha tanto rock, para mí es más cumbia. Mirá. A mí viene más del oeste. Bueno, puede ser una teoría para una futura columna. Interesante lo que plantea Karen. Vamos ahora al cuarto ejemplo. Bueno, acá un poco se me eriza la piel por lo que consigue lograr, porque creo que los Redondos, una vez un hermano mío me decía, es que son muy oscuros. Bueno, la vida es... claridad y oscuridad, las dos cosas, y creo que los Redondos logran matizar y llevarlo no solamente en las letras, sino también en la música, ambientarnos en temas tan picantes como el que se mete acá el Indio. El Indio, por supuesto, tiene un bagaje cultural muy importante, pero no deja de contar historias de los barrios. Y acá se mete con La Murga de la Virgencita, y directamente habla de las pibas que son víctimas de la prostitución en los barrios, las pibas jóvenes. Y esto estamos hablando del año 2000 que sale Momo Sampler. El tema arranca diciendo Marita, le pone un nombre, Marita, y años después pasa el caso Marita Verón, ¿no? O sea, es increíble. O sea, como si fuera prácticamente un visionario de lo que va a suceder en el futuro, exactamente con lo que estaba sucediendo con esta letra. Y bueno, va contando de alguna manera con frases muy crudas, porque esa también es la realidad, digamos, no es que lo hace de un lado romántico, ¿no? El Indio se mete con mucha crudeza para contar este tipo de cosas. Él dice que viene de las cosas que veía cuando hacía dedo para ir a la costa, y decía que, yo esto no lo pude encontrar, me hubiese encantado, pero que Fernando Peña, que dice el Indio era un gracioso pero inteligente, lo maltrató al Indio porque... Fernando Peña decía que las putas cogen porque quieren. Y el Indio dice, bueno, yo estaba hablando de una virgencita, entre comillas, sufrida, digamos, que era víctima, digamos, y no de las trabajadoras sexuales, ¿no? De alguna manera. Bueno. Y que además, bueno, pero tampoco es porque quieren, digo, es una necesidad. Bueno, igual yo tengo una postura... Ahí entras en un debate, ¿no? Sí. Hay una frase que habla de tambalearse en los zapatos, en los tacones. Bueno, es porque los zapatos le quedan grandes a la piba. Y lo del gusto a menta es para sacarse el gusto que le queda. Las arcadas, perdón, con gusto a menta es para sacarse el gusto o que le queda en la boca. O el gusto a cuando baja el estimulante, el clorhidrato de cocaína.
Sí. Muchas, viste, son forzadas con estimulantes, es así, porque son jornadas interminables. Son todas frases que vos decís, la puta madre, qué mundo tenemos. Y sabés que a mí me hace acordar una muy buena película del actor Luis Machín del 2013, estaba buscando eso, Destino Anunciado. Luis Machín interpreta de chofer de de micros de larga distancia, donde, bueno, hay promesas de trabajo para chicas del interior de las provincias que con muy poca información vienen acá para buscar o a la zona cercana a la ciudad de Buenos Aires con la esperanza de buscar un mejor trabajo, vienen y después es otra cosa, Sí, horrible, ¿no? sí. De lo que le habían prometido. Y bueno, son forzadas a la trata de personas o un montón de otras cosas. Bueno, de esto habla esta canción. Y a veces, ya sea por la etapa de Los Redondos o por la etapa del Indio solista, que hay frases que tira el Indio entre tema y tema y te tira una línea. Y por suerte me acordé cuando hacía el video de este tema que en Junín iba a tocar este tema y hablaba de cuidar a las pibas de los barrios. Y bueno, me quedó, lo busqué, lo pude encontrar, está el registro de eso por suerte. Y bueno, es uno de los temas de los cuales nos lleva el Indio, bueno, a hacernos cargos de lo que pasa, ¿no? Sí, escuchemos un poquito, si les parece, antes de pasar al siguiente. Temazo, ¿no? Y aparte, bueno, no nos vamos porque podemos estar acá. El sonido épico, ya hay arreglos de sintetizadores, capas. Acá se van poniendo muy ambiciosa la cosa y empieza a primar la postura del Indio Solari. Y empiezan las ripideces también desde lo artístico, de dejar un poco el rock and roll de la frase de blues, sino que... ¿no? Del fraseo de blues, de rock and roll, sino que acá ya hay una cosa oscura, electrónica. Pero bueno, vamos al que sigue, porque si no, no paramos más. Estamos, sí. Y podría estar toda la noche, ¿no? Si, para que me invitan y saben cómo me pongo, ¿no? Todo preso es político. Bueno, rápidamente, otra vez volvemos a un bayón para el ojo idiota y quizás muchos pueden pensar, bueno, postdictadura, o bueno, el Indio hablaba en ese momento de los que hacían política y terminaban presos y de alguna forma relacionado a eso. Bueno, el Indio va más allá. El Indio parte de la injusticia del sistema total, como tal, y que todos los que terminan presos son víctimas de este sistema. Entonces iguala de alguna forma no solamente a los que son víctimas de presos políticos, sino también directamente a todos los que conforman un sistema, porque él dice textual en su libro, tal como está y como funciona este sistema genera un caldo de cultivo para el choreo. Mucha gente que ha sido víctima del delito o de la violencia de un robo debe decir, míralo a este, a quien se mete a defender, pero cuando ves el castigo al que se somete el que cayó es humillación pura y nada más. Y a mí me humilla todo lo que es reglamentación. Lo del preso político puede ser solucionado con cierta facilidad si hay buena voluntad de parte de los gobernantes, pero si estás en la otra punta, si te tocó nacer en medio de la miseria, la situación es terminal para vos. De esa trampa difícilmente haya salida. El sistema ya te condenó de arranque. Y él dice, había muchos militantes que me decían, ¿cómo vas a comparar a los militantes con esos bandoleros? Y el Indio dice, sí, yo los comparo. Y creo que también sienta postura porque hay muy pocos dentro de la cultura nacional, dentro de la música, dentro del rock inclusive, que puedan pararse o del lado, o por lo menos ponerse un poco en el lugar del que está siendo preso en ese momento, ¿no? Yo me acuerdo de recitales del Indio llamando, antes de tocar alguno de sus temas, a pensar a quien tiene un amigo encarcelado y creo que la sociedad en general condena inmediatamente a una persona que está detenida, sea cual sea el motivo, digamos, ¿no? Re disruptivo, totalmente, porque hoy en día, no sé, se critican, no sé, tenés a Woz, Trueno, pero que van a las cosas como más básicas. Esto es como ir mucho más allá. Es ir mucho más allá, es hablar del sistema en sí, y creo que, bueno, en eso también incomoda, ¿no? Los Redondos incomoda también el Indio sentando esa posición,
este libro es del 2019 y el tema es de la década del 80. Entonces, bueno, hay que también una línea que ha mantenido y creo que también tiene que ver con que la sociedad, así como somos, así como tenemos marginales, así como tenemos personas que cometen delitos, todo ese mundo está en los recitales de Los Redondos, está en los recitales del Indio, está ahí. Y algunos son los que hacen quilombo también, pero hacerse cargo de que parte de ese sector de la sociedad es la que habita y que no podemos negar, que no podemos mirar a otro lado y decir, no existen, no, de estos no hablamos. No, y el Indio dice, hablamos porque es un sistema que genera un sector social porque lo necesita, que exista y que viva tal cual. Bueno, creo que es muy interesante porque nos obliga a sacarnos mucha hipocresía de encima y hablar de eso directamente, ¿no? Bueno, me parece que en ese sentido es un tema que lo logra. Se utiliza generalmente la canción para hablar de los que son presos políticos. Claro. Nada más, pero el Indio va más a fondo. Bueno, tenemos imágenes de incluso en su momento en La Barría, el último show que hizo el Indio solista con presencia física en el escenario, con imágenes de donde estaba detenida Milagro Sala en su momento, ahora también en el último show que se hizo de los fundamentalistas sin el Indio ya en el escenario, pero se usó también la imagen de la casa donde está detenida ahora Cristina. Bueno, eso está la vinculación directa, pero me parece importante hacer entender que por lo menos lo que no lo que digo yo, ¿no? Lo que dice el Indio es que esta letra va un poco más allá de los presos políticos. Bueno, vamos acercándonos al fin. ¿Y cuál es el último ejemplo? A ver. Bueno, nos metemos, está relacionado directamente porque vamos a cruzar el charco, como dice la canción, y nos vamos al Uruguay. Botija, ustedes quizás saben, quizás no sé, se le dice a los niños. A los en pibes. Uruguay también. Equivalente al pibe. En Entre Ríos, claro, el pibe, porque también se le dice a los niños, digamos, pero también los pibes, digamos, ¿no? Botija rapado, el disco doble, Lobo Suelto, Cordero Atado, no es uno de los temas quizás más conocidos de Los Redondos. Y también habla de la historia de un joven uruguayo detenido en una colonia, está nombrada en el tema, la colonia Berro. Una colonia que, para quienes no saben, es un centro de menores donde fueron a parar muchos pibes detenidos en condiciones inhumanas. Eso está documentado, está denunciado, creo que todavía existe esta colonia, todavía está en pie allí en Uruguay. Y bueno, relata un poco la canción, el Indio lo dijo en un show en Huracán, en unos míticos huracanes del año 94, 93, que era una historia, una situación que vivían los pibes en Uruguay, como también se viven también en Argentina. Bueno, acá creo que también se mete en algo relacionado con todo preso político, ¿no? Pero en este caso llevado más aún a las juventudes, claro, a los que son menores y que están detenidos en este caso, hablando con Botija rapado, el caso de la colonia Berro. Un tema que ahora está muy vigente, con este gobierno sobre todo. Y ahí en la cuenta Club de Mantis, el recorte que más vistas tiene es justamente una intervención del Indio en La Barría, entre tema y tema, en contra de la baja de imputabilidad en el 2017. Bueno, es uno de los temas que más crispación, más debate genera. Por supuesto, también es lo que un poco ha impulsado esas vistas. Y de alguna forma llegué al Indio porque alguien usó ese recorte, lo subió a Instagram y el Indio lo compartió a su cuenta oficial. Así que llegué, de alguna forma llegué. Llegaste. Bien ahí. Bueno, nos podríamos quedar mucho más, pero bueno, ya saben. Si quieren seguir viendo un poco más de esto, hay que visitar el Club de Mantis. Y supongo que también nos vas a nombrar que si alguno quieren ahondar en la historia de la música, más allá de los Redonditos Ricota, sino en otros ritmos, otros géneros, otras épocas, pueden venir acá a Conexión Sónica.